Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos apasionados, estamos arrancando nuevo programa en esta jornada de martes 13, no cualquier martes, no te cases ni te embarques, pero no dice nada sobre hacer programa, así que aquí estamos, presentes en este programa número 38 de Apasionados, por FM Eclipse, desde Valle María. Ya te estamos presentando el equipo que nos acompaña en los controles técnicos. Nos pone al aire el señor Mario Daniel Ror. Quienes me acompañan en micrófonos desde la localidad de Libertador San Martín, el señor Darío Krap. Desde Ecuador, el señor Gabriel Tapia, aquí local de Valle María, el señor Julián Bonini, quien les habla, Made in Costa Grande, Eliana Correa. Buenas noches, ¿cómo estás, Julián? Bueno, buenas noches, Eliana, buenas noches a todo el equipo y por supuesto a la audiencia. Hoy realmente ya lo anunciado, un programa muy especial vamos a tener. Sí. Para aquellos que somos nacidos y criados en esta ciudad, en este pueblo, en esta ciudad ya, un orgullo de quién vamos a hablar hoy, realmente quién nos hizo trascender a nivel hasta internacional. Así que bueno, hoy muy contentos de poder armar este programa, decirle a la audiencia que se trabajó mucho para recabar toda la información posible sobre quién vamos a hablar hoy. Así que bueno, contento de formar parte también de este programa que seguramente le va a traer muchos recuerdos y por qué no a alguna persona mayor que vivió toda aquella época se le va a piantar un lagrimón también, ¿no? Puede ser, todo es posible, hoy todo es posible, la verdad que sí, hemos recabado, como vos decías, un montón de información, hay un montón de gente que nos está escuchando, que está esperando saber, que quiere hablar con nosotros, que nos ha mandado fotos, que nos ha mandado textos, que nos han mandado libros, que nos han contado un montonazo de cosas, y no va a ser solo hoy, porque no entraría en este programa toda la información que tenemos, así que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el mes de marzo en principio, Seguimos saludando. Y va a ser muy importante también para las generaciones más nuevas que realmente no saben de quién se trata o qué representó Héctor Pedro Ror para nosotros los vallemarienses, así que para ellos también muy importante va a ser para hacer conocer toda la trayectoria de quien fue en vida el gran boxeador que fue Héctor Pedro Ror. Así es, vamos a saludar al resto del equipo. Darío, Gaby, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo te va? Muy buenas noches para vos, para Julián, para todo el equipo, para la gente que está allí en controles. Vos sabés que veníamos recién charlando con Gaby y por lo menos en lo personal creo que son un poquito más de 15 años de radio que uno tiene y son esos días, esos programas como que uno está ansioso, como que está, no sé, del todo, no intranquilo, ¿no? Pero como que hay mucha adrenalina que corre, porque bueno, como decía Julián, lo escuchaba recién, uno ha estado investigando estos últimos días, hace rato que veníamos hablando de esto de poder tener un programa especial sobre la vida de Héctor Pedro Ror, el bombardero, como se lo conoce también, el dinamitero, dicen otros. Y creo que valía la pena realmente, y vaya si nos dimos cuenta de esto en estos días, ¿no? Yo creo que la gente nos contagió también, ¿no? Sí. Esa ansiedad, a medida que iban pasando los días y lo íbamos adelantando, se iban sumando interesados. Y también te contagian ese entusiasmo. Totalmente. Y bueno, hablando con colegas que en su momento estuvieron en la cobertura de lo que fue esa etapa, la idea también, como decía Celi, y ojalá que la gente se siga enganchando en poder llamarnos, en mandarnos mensajitos, porque seguramente vamos a estar repitiendo esto, porque también de eso vale justamente esto, ¿no? Recordar aquella época, seguramente un programa muy emotivo va a ser, porque afloran los recuerdos y bueno, por supuesto viene, ¿no?, el presente de esa época gloriosa del deporte de Valle María. Como dicen muchos, así se conoció, ¿no?, en la ciudad, en lo que fue el nombre de Héctor Pedro Ror. Justamente rivales de él. Hace un ratito charlaba todavía con el zurdo Fernández, quien va a estar en un rato, y te mandaba un audio y me llamaba la atención. Nos decían, no se imaginan ustedes la cantidad de gente que lo está escuchando en la web. Qué lindo. Porque todo esto del boxeo en su momento fue muy fuerte en la provincia de Entre Ríos y en esa zona.
y tal es así que después les cuento, pero va a ser el papá de un campeón mundial de la actualidad de Argentina, nos va a estar escuchando desde el sur de nuestro país. Muy bueno. Como anécdota, ¿no? Pero realmente es un programa del todo especial, como dijo Julián, como fue aquella vez también cuando hablamos con el Chancho Mariano, ¿no? De automovilismo, Sí. También un programa muy lindo. Bueno, de eso se trata, tratar de tener en el presente lo que fue el pasado y no olvidarlo, ¿no? De eso es la intención de este programa seguramente. Ya te saludo, Gaby, pero antes, ya que lo mencionabas, Darío, decirle a la gente, contarle que se pueden contactar con nosotros a nuestros teléfonos, si los tienen por ahí. Estamos con los teléfonos en la mano porque hoy va a ser un programa muy especial. También lo pueden hacer a la línea directa de aquí de la radio, 0343 4999 433. Al teléfono celular también 0343 154 401 524. Y ahora mismo voy a estar haciendo un posteo en nuestra fanpage, en Apasionados, para que por medio de comentarios nos puedan ir dejando lo que quieran, ¿eh? Buenas noches, Javi. Hola Eli, hola Julián, Darío, el abrazo enorme para todos los que están del otro lado también escuchando la programación de hoy. Realmente cargado, una información, creo que algo especial lo que veníamos preparando durante la semana para poder traer al recuerdo quizás algunas anécdotas allí de los que aman directamente el boxeo. Seguimos saludando gente que nos está escuchando. Cachito Ofteter, primo de Héctor Pedro Horror. Hasta se puso la alarma, con eso le digo todo, para no olvidarse de escuchar Apasionados. ¿Qué tal, Aparte nos mandó un montón de fotos, que ya las vamos a estar compartiendo en nuestro Facebook. Así que, bueno, muchísimas gracias y le mandamos un saludo grande para Cachito. También saludamos a Cachi, que está ahí del otro lado del vidrio. ¿Está cebando mates? ¿Sí? Podemos decirle a Elsa que está acá, tranquila, que se quede tranquila, Elsa. Del otro lado del vidrio está Alfredo Cachi Horror, hermano de Héctor Pedro Horror. Ya lo vamos a tener charlando con nosotros en algún momentito. En algún momentito vamos a charlar. Bien, bueno, lo venimos diciendo ya desde hace un par de días de este programa que iba a ser totalmente especial, para recordar, con seguramente muy emotivo también por todo lo que aparece en la retina de cada uno de nuestros oyentes, que nos están siguiendo muchos, como decía Eli, también y otros a través de la web, en distintas provincias del país, teniendo en cuenta la repercusión que ha tenido este programa especial sobre la vida de Héctor Pedro Horror. Después íbamos a dar algunos datos porque creo que lo rápido del programa no nos permitió hablar un poco más de los inicios de Héctor Pedro, y ya que estaba Cachi por acá, hay por ahí, bueno, distintas versiones, ¿no? Algunas hablan de alguna pelea callejera, de otras cuestiones que tienen que ver con lo que fueron sus inicios, pero eso quedará para otro momento, para seguir hablando de la historia de Héctor Pedro Horror. Pero decíamos que si queremos volver a lo que fue aquella etapa de los 80, primeros años de los 80, cuando primero en forma amateur y luego ya cuando fue iniciando su carrera en forma profesional, diríamos, y tal es así que ha llegado a competir a nivel sudamericano, tenemos que volver a quienes pudieron comprobar esa época justamente. En mi caso era recién nacido en el 80, así que obviamente que no puedo recordar aquella etapa, pero sí, por supuesto, fuimos a las fuentes, y qué mejor que tener la voz autorizada de quien pudo no solamente observarla a la pelea, sino analizarla, describirla en ese entonces para radios colegas, y ya le vamos a estar preguntando. Por eso lo tenemos en contacto a nuestro colega, me da cosita decirle colega porque es el profe Fernando Enrique Páez, porque bueno, fue justamente uno de mis profesores en la Escuela de Periodismo Deportivo, así que realmente, pero bueno, es colega al fin, por supuesto, y es un orgullo poder tenerlo al aire. Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches, Darío te saluda. Buenas noches, Darío, equipo y audiencia en general. Ante todo, emulando a nuestro colega y amigo Chacho Comar, quiero felicitarlos por la idea de este programa especial en homenaje a uno de los íconos deportivos de la región, Héctor Pedro Horror.
Bien, bien, bueno, sí, la verdad que sí, después vamos a escuchar un ratito también a Chacho que lo tuvimos con algún audio porque él en su momento también, hombre que le gusta mucho el box, era aficionado, hoy periodista deportivo por supuesto también y nos dejó su relato también de aquella época. Fernando, pero bueno, agradecerte nuevamente este contacto y la verdad que queremos que nos cuentes un poco. A ver, tus primeras impresiones de cuando te tocó observar por primera vez y de paso metenos un poco en el tiempo y decinos dónde estuviste comentando tu primer pelea de justamente Héctor Pedro Rohr en el boxeo. Bueno, esto fue un caso muy especial porque a Héctor Pedro Rohr el primero que lo vio fue un amante del boxeo como Lorenzo Rica, que se encargaba de los relatos en LT14. Yo hacía los comentarios, trajo la información y estaba muy entusiasmado porque Héctor Pedro, yo tengo entendido que era un peleador tipo callejero y que después poco a poco con el trabajo del gimnasio se fue ordenando, fue haciendo prolijo su andar y aprovechando mejor las virtudes que tenía, que era un golpe fulminante, preferentemente de derecha, obviamente. Y fue Lorenzo el que lo bautizó el dinamitero de Valle María. A él le gustaban mucho los apodos, sí, y le pareció excelente el dinamitero de Valle María, y quedó. Y así fue un poco transformándose en la leyenda de una zona muy querida para todos los entrerrianos, como es la zona de las aldeas, y fue traspasando barreras y llegar a la capital y pelear nada menos que en el Luis Buta, en el Atlético Echagüe Club. Pero además Héctor Pedro Rohr nos dio la chance a quienes hacemos radio y periodismo deportivo de hacer la primera transmisión deportiva con un lapso de 3 horas y media aproximadamente desde Aldea Valle María. Epa. Esa noche relató Lorenzo Rica, comenté yo, en los vestuarios estuvo Luis Alberto Izaguirre, en los estudios centrales Edil Julio Maradei, y como locutor comercial César Benítez. Lamentablemente Lorenzo, Luis, Cedil, César ya no están. Los técnicos de entonces fueron Jorge Céspedes y Vieto Achinelli. Y fíjate vos lo que son las cosas. Hoy, en el día del homenaje a Héctor Pedro Rohr, Jorge cumple años. Se dan las cosas, qué buen dato. se dan y son para destacarlas. ¿Qué era Pedro Rohr? ¿Qué era Héctor Pedro? Era, como te decía, un boxeador callejero que fue puliendo y fue aprovechando al máximo sus virtudes. En la jerga boxística, un fajador, una mano derecha terrible, aunque frágil de mandíbula. Le costaba mucho ganar la distancia con los pies, era vigoroso, era potente, trataba de ser ordenado, de no cometer errores garrafales en el ring, pero ese problema de traslación que tenía hacía que le llegaran bastante a su frágil mandíbula y fundamentalmente a la punta de la pera. Vos sabés que en el boxeo hay 3 distancias, la corta, la media y la larga distancia. Y a Héctor Pedro le gustaba trabajar en la larga distancia. El boxeador tiene 2 puntos extremos muy importantes verticales en el cuerpo, que es el cerebro y las piernas. Él tenía cerebro, era un hombre muy obediente a su rincón, pero le faltaba agilidad de piernas y movimiento para sustentar todo el andamiaje que significa el cuerpo y la armonización del cuerpo. Ahora, cuando pegaba dolía, y si tomaba un gancho de derecha o un directo de derecha, era hombre al suelo. Claro. Era hombre al suelo, pegara donde pegara. Yo te puedo asegurar que hacía doler hasta pegando en el cuerpo, en los brazos. Así que te imaginás la potencia inusitada que tenía Héctor Pedro Rohr. Yo tuve la suerte de verlo crecer de amateur a profesional, de ver las 2 memorables peleas con Juan Carlos Portela,
que tenía también su hinchada, pero nunca he visto tanta efervescencia en el Luis Buta, en el Atlético Echagüe Club, cuando esos dos combates, porque era un combate arriba del ring y era un combate de barras con muchísima gente, colmadísimo el estadio y una efervescencia inusitada. Es que el pueblo de esta zona para el boxeo tiene un gusto particular, no es un gusto particular, es un gusto nacional y hasta internacional. Le gusta el boxeador que faja, le gusta el boxeador que pega, le gusta el boxeador que tumba, hay que decirlo, es así. Y yo tenía las características Héctor Pedro Ror para hacerlo posible. Entonces gustaba, era un hombre que era seguido, que era querido, y Juan Carlos Portela, que fue su gran rival, yo creo que su gran rival, más allá de que después Héctor Pedro llegó más lejos, al título, etcétera, etcétera, bueno, tenía también lo suyo aquí en la ciudad de Paraná. Yo no pude ver la última etapa de Héctor Pedro Ror como campeón, la siguió Lorenzo Rica hasta el final de sus días como boxeador y aún más. Lorenzo lo quería muchísimo y digno es destacarlo. Qué bueno todo esto que nos estaba contando, profe. Estamos charlando con Fernando Enrique Páez, periodista de dilatada trayectoria, obviamente, y que vivió en su momento, como decía él, los inicios de Héctor Pedro Ror. Usted lo nombraba, profe, a Juan Carlos Portela. Yo en la jornada de ayer tuve la posibilidad de charlar vía Messenger. Juan Carlos seguramente nos está escuchando porque él también hoy me comentaba esto, que iba a tratar de estar prendido. Por algún inconveniente de salud me pidió en este caso no salir al aire, pero sí me dejó algunos conceptos y algunas frases que coinciden un poco con lo que usted dice, Fernando. Me decía, por ejemplo, Juan Carlos Portela, hablando de Héctor Pedro: Pedro era un boxeador extraordinario, dice, con una pegada fabulosa. La primer piña que me pegó fue un cross de izquierda que me levantó medio metro del piso. Después fue siempre una guerra sin cuartel con él. Nos pegábamos hasta por las muelas, como dice la tribuna. Héctor Pedro Ror tenía el mejor cuerpo que podía tener un ser humano. Era para hacerle un monumento. Con él sabías que no había tregua. Era otro tiempo en el boxeo. Sin dudas, la mejor época que me tocó vivir. Así que un poco describe, ¿no, Fernando, lo que usted dice? Excelente la descripción. Era así. Él tenía un cuerpo privilegiado y tenía una potencia privilegiada. Pero Juan Carlos no le iba en saga. Lo que pasa es que Juan Carlos lo traicionaba el temperamento y peleaba mucho en la media distancia, se prendía en la media distancia y recibía golpes innecesarios. Claro. Héctor Pedro sabía que tenía que mantenerse un tanto a distancia porque su pera era frágil, o mejor dicho, su mandíbula era bastante frágil. En una pelea, si mal no recuerdo, yo no quiero mentir, pero si mal no recuerdo, cayeron 5 veces cada uno. 5 veces cada uno, bramaba el estadio, porque como te dije anteriormente, Darío, la gente gusta de ese tipo de boxeador, de boxeador, totalmente. No del boxeador fino, exquisito, que trabaja inteligentemente, sino de que se prenda y vaya para adelante. Totalmente. Otra de las cositas que me sumaba justamente Juan Carlos Portela era, lo recordaba técnicamente, decía tosco, pero con una pegada terrible, decía, y recuerda muy bien en una de esas peleas más de 5.000 personas en el Echagüe, y me contaba como anécdota que él prácticamente no llegaba nunca al ring por la cantidad de gente que había. Dice, no podía pasar. Y la mayoría, tengo que reconocer que era seguidores de Héctor Pedro, dice, pero no podía llegar al ring de la cantidad de gente, y como anécdota final me dejaba que recordaba que en la última que se enfrentaron, cuando Pedro vio el contrato que había firmado justamente Portela, no quería pelear, porque a él le habían ofrecido mucho menos. Así que terminamos negociando, dice, ganamos los dos lo mismo, pero sí, igualmente la plata la llevaban los promotores. Era así la época del boxeo, pero nadie nos quita lo bailado. Habla un poco del sentimiento de esa época, Fernando. Eso fue siempre así. Eso fue siempre así. ¿O vos te crees que Floyd Mayweather, por qué es promotor? Claro. Porque la plata se lo llevan los promotores. Sin duda. Es así, lamentablemente es así. Es la utilización del ser humano en función de una actividad deportiva al servicio de... Sí, a ver lamentablemente es así. Hay poquitísimas excepciones, pero
yo creo que si las contamos con una mano nos sobran 3 dedos. Qué bueno, qué bueno. Fernando, Sí, acá Eliana te saluda. Hola, Eliana, ¿cómo te va? Bien, por un lado, hacerte llegar el saludo de Cachi Ror, de Alfredo Ror, hermano de Héctor Pedro, que lo tenemos aquí del otro lado del vidrio, así que te hace llegar un afectuoso saludo. Un abrazo para él. Y por otro lado, preguntarte, esto que vos decías siempre fue así, y también hace un ratito mencionabas cómo era el boxeo y cómo nos gusta en general el boxeo a nosotros. Quería preguntarte qué diferencias ves entre ese boxeo de Héctor Pedro Ror y lo que es ahora. Bueno, el boxeo hoy ha caído muchísimo. Hoy cualquiera es campeón, hoy con 2 o 3 peleas podés llegar a un título sin ningún tipo de problemas, y antes tenías que hacer una carrera sacrificada y ganando permanentemente para tener la chance de pelear por un título argentino, un título sudamericano que eran valiosísimos, y obviamente un título mundial. Recordemos al Moncho La Cruz, recordemos a Nicolino Loche, recordemos al Monzón, es decir, una gama de triunfos impresionantes para llegar a tener una chance por un título del mundo. Hoy cualquiera puede pelear por un título del mundo, por eso se ha tergiversado muchísimo y el dinero ha acaparado total y absolutamente la condición deportiva del boxeo. Lamentablemente es así, lamentablemente eso no va a cambiar por el momento, porque está escrito que la cosa pasa por ese carril, ¿no? Totalmente. Fernando, yo le quería preguntar por la actualidad del boxeo entrerriano. ¿Qué está pasando? Que no surge tal vez tantas figuras como en su momento fue esto. ¿Por dónde pasa un poquito? ¿En qué estamos fallando de alguna manera? A mí me parece que hay un problema de manejo y de enseñanza. Sí. Pero también hay una ambición desmedida por parte del boxeador que muchas veces es fogoneada por los propios padres. Y allí la cosa, es tema de gran discusión. El hijo campeón, quemar etapas rápidamente, llegar a puestos inusitados, como es, como te decía anteriormente, no muy difícil ganando 3 o 4 o 5 combates, llegar a un título. Hoy no se hace toda la gran experiencia del boxeo amateur y posteriormente del boxeo profesional con un sinfín de peleas. Entonces, en el plano formativo, yo siempre vi en el boxeo argentino un gran déficit y he discutido mucho con entrenadores en ese sentido. Yo creo que hay 2 cosas, como te decía anteriormente, valiosas, que es el cerebro y las piernas. Y acá se trabaja mucho en el guanteo, excesivamente para mi gusto. Se trabaja mucho en la potencia del boxeador y no se trabaja en la agilidad del boxeador. Es decir, la traslación en un ring hay que hacerla ganando la distancia, no saltando. Si vos saltás, ofreces un flanco muy perfecto al adversario para que con una mano aún liviana te pueda tirar al tapiz. En cambio, si vos te trasladás y al resto del cuerpo lo armonizás con ese traslado, poniendo el cerebro, que es la inteligencia, automáticamente vas a encontrar los espacios y vas a encontrar el trabajo apropiado para hacer valer tus virtudes y encontrar lo que tantas veces se dice, defectos del adversario. No sé si quedó claro. Sí, totalmente. Aquí Fernando Julián Bonín lo va a saludar también, nuestro compañero. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola Julián, ¿cómo estás? Yo un poco lo quiero llevar al plano de lo extra boxístico, digamos, más que nada al entorno que se generaba en aquella época, detrás en este caso de Héctor Pedro Ror, y preguntarle a usted con tanta experiencia, ¿no?, de haber seguido campañas de no solamente de Héctor Pedro, sino seguramente de más de un boxeador, y en la actualidad estar conectado con el boxeo, ¿por qué esos fenómenos de masividad, digamos, en cuanto al seguimiento de un personaje no se pueden dar hoy por hoy?
hay una palabra que muchos psicólogos y filósofos quieren definir, que se llama carisma. Sí, sí. Y Héctor Pedro Ror tenía carisma. Sin Era dudas. una persona, vamos a llamarlo vulgarmente, era un tipo querido. Sí. Era un tipo querido, respetado, que sabía de dónde venía la gente, y entonces lo fue apoyando, hasta que él fue creciendo como profesional. Yo lamentablemente no vi esa etapa porque no estaba en la Argentina, te lo reitero, pero tienen carisma, y además tenía algo que gusta mucho a la gente, lo reitero, que es el boxeador que pega y derrumba. Claro. Totalmente. Sin duda, bueno, yo recuerdo, era muy chico, pero recuerdo alguna pelea de Héctor Pedro cuando era amateur, que se realizaban aquí en el patio de un vecino de acá de Valle María, las multitudes que convocaba Sí. Héctor Pedro, era una cosa inusitada que hoy por hoy, con toda la tecnología, con toda la comunicación que existe, a uno le llama la atención que no se puedan dar esos fenómenos nuevamente, ¿no? Exactamente, tenés toda la razón, pero todos los conocían a Héctor Pedro y sabía de dónde provenía y sabía lo que hacía, y lo encontraban todos los días en las veredas o en las calles del pueblo, o de la aldea y de otras aldeas, y podían charlar con él. Entonces eso hacía que la simpatía fuera creciendo, el amor fuera fraternal, fuera creciendo, y cuando él se dedica a esta profesión tan difícil que es el boxeo, porque es sumamente difícil y acarrea muchísimas cosas más allá del deporte, entonces la gente lo acompañó. ¿Y cómo lo acompañaba? Los otros días, charlando fuera del micrófono con Darío, me decía, es cierto que se vaciaban las aldeas. Sí, se vaciaban las aldeas para verlo a Héctor Pedro Ror. Venían acá Luis Buta, llegaban tempranísimo para verlo a Héctor Pedro Ror. Sin duda, nos contaba recién el hermano, que lo tenemos aquí también, de que cuando lo acompañaban afuera en su carrera amateur también en las localidades de acá vecinas, Ramírez, se llenaban los camiones de los vecinos de acá de Valle María con la gente de acá del pueblo, y todo el mundo iba a verlo a Héctor Pedro, ¿no? Allí es donde lo conoció Lorenzo Rica. Claro. Y traía todo ese material para Tribuno Deportivo y nosotros lo desgranábamos, y estaba súper entusiasmado Lorenzo, y ahí fue donde lo bautizó. Qué bueno. Hay una anécdota muy linda de que nosotros por ahí es popular acá, digamos, que siempre los paranaenses decían que cuando peleaba Héctor Pedro Ror en el Luis Buta, al día siguiente tenían que entrar con una pala mecánica a sacar las cáscaras de girasoles del estadio. Es muy bueno. Es buena esa. Bueno, la verdad que nos estamos dando el lujo de estar escuchando a Fernando Enrique Páez, periodista, como decíamos, de dilatada trayectoria, hablando de Héctor Pedro, la gente que también se comunica. Familiares de Matisse, el boxeador argentino en el sur, nos están escuchando, porque después va a haber una sorpresita, creo que Fernando esto no lo sabe, pero bueno, por eso también nos están escuchando a través de la web. Aprovechando y pidiéndote el permiso, por supuesto, si podés escucharnos, Fernando, también juntos la palabra de Edgardo Comar. ¿Puede ser? ¿Te podemos tener al aire todavía? ¿Te podemos robar unos minutitos más? Sí, como no, ¿No hay problema? Bueno, porque vamos a escuchar un audio que nos acercaba Edgardo Chacho Comar, periodista deportivo, que también le encanta el boxeo. Él vivió esa época como aficionado y quería dejarnos también su palabra analizando a Héctor Pedro Ror, el dinamitero de Valle María. Sin duda que, bueno, Héctor Pedro Ror fue una leyenda del boxeo entrerriano. Tuvo la oportunidad de ver varias de sus peleas en calidad de asistente, como público, como un aficionado más que le gusta el boxeo. Yo recuerdo que cada presentación de Héctor Pedro Ror generaba una movilización que para la época era casi inusual en el deporte
entrerriano. Cada presentación de Héctor Pedro Rohr en el Atlético Chaco Club era de hablar de un estadio repleto, lleno, tal vez solamente comparable tal vez con lo que fue la final del Campeonato Argentino de Básquet, que gana Entre Ríos con ese memorable triple de Aníbal Sánchez. Pero bueno, volviendo a lo que era las concurrencias, las peleas de Héctor Pedro Rohr, yo recuerdo que siempre iba acompañado con mi papá y el tío Alfonso, que lamentablemente, bueno, hoy ninguno de ellos ya están, pero bueno, ya temprano nos preparamos para lo que realmente eran veladas muy bien organizadas, que uno les disfrutaba como la mejor fiesta. Allí, bueno, uno se encontraba no solamente con gente de la ciudad de Paraná, sino que, bueno, tenía un arrastre el dinamitero de Valle María, que hacía que toda la gente de su pueblo, bueno, se trasladara a la capital de la provincia de Entre Ríos. El rol Portela era hablar, bueno, tal vez exagerando un poco, comparado tal vez con la expectativa que genera un Unión Colón, un Central Ñublense, un Boca River, ¿por qué no? Y siempre a modo risueño, bueno, hay una frase que me quedó grabada de que alguien siempre que estaba en las tribunas del Echagüe, a modo de aliento, bueno, y con un tono muy particular que por ahí hasta generaba un poco de risa, bueno, alentando a Héctor Pedro Rohr, bueno, decía, pegale una trompada a Pedro, y sin duda que, bueno, la que te daban y la que sufrían los rivales de Rohr eran trompadas. Bueno, Portela, recuerdo las peleas con el rosarino Cambiaso, pero sin duda que por encima de los resultados que obtuvo Héctor Pedro Rohr en el boxeo, primero a nivel amateur, después ya elevando su nivel, bueno, dejó una huella marcada por su conquista, por su imagen de tipo bonachón, e insisto, a mí lo que más me quedó grabado es la multitud que la acompañaba. Llenar el Echagüe era cuestión de privilegiados, y Héctor Pedro Rohr lo logró en más de una ocasión. Lo que viene el boxeo en cuanto a marco, entorno y espectáculo con Rohr después, bueno, más allá de que se trajeron figuras de renombre, de nombre internacional, de primer nivel, jamás lo volví a ver en Echagüe. Bueno, pone la piel de gallina, ¿no? Escucharlo. Comparto plenamente. Dijo dos cosas importantísimas dentro de las tantas importantes que dijo. Sí. La organización era perfecta, y después de Héctor Pedro Rohr nadie llenó el Echagüe. En boxeo, Qué bárbaro, Realmente eso marca un poco, ¿no? La trascendencia de... Una visión excelente y un detalle perfecto el que dio Chacho de lo que ocurría con Héctor Pedro Rohr. Sin duda, le mandamos un gran abrazo a Chacho, porque sé que también está escuchándonos en la web, y bueno, te tiene mucho aprecio obviamente a vos también. Yo también le mando un abrazo. Pero realmente muy lindo, ¿no? Como lo describía, porque es así. Él lo vio como simpatizante, como él decía, Fernando también, ¿no? Iba la familia desde temprano, ni que hablar de aquí de Valle María, seguramente, y lo tomaban como una verdadera fiesta. Y qué bueno esto de la organización, no es un dato menor, Fernando, ¿no? Que haya sido de esa manera. Menor. Era correcta la organización y se respetaban los horarios. Claro. Y poner un poco en contexto también la época, porque como hablábamos hoy, la falta de medios, digamos, acá en el interior, no era tan fácil llegar a Paraná, trasladarse. Eso de juntarse, ir todos exactamente, en un camión. Hoy en día todo el mundo tiene un vehículo, tiene un familiar que tiene, o sea, la movilidad es mucho más fácil. En aquella época, yo soy nacido y criado acá, y en aquella época no era tan fácil coordinar desde acá toda la movida que se hacía para que prácticamente todo el pueblo se movilizara a la ciudad de Paraná. Y en la organización se trabajaba 30 días antes, no solo en el aspecto publicitario, en la parte organizativa propiamente dicha, Claro. Eso era muy importante, pero muy importante, muy valioso. Seguro. Y se respetaba muchísimo al boxeador, se respetaba muchísimo todo el entorno que hace al boxeo, a los jueces, a los jurados. Es decir, la gente en ese sentido iba a ver boxeo. Claro. Iba a ver boxeo.
Fernando, usted dice, justamente está bueno esto que aclara, ¿no? El respeto hacia el boxeador en este caso, pero en aquella época, y más teniendo en cuenta lo que venimos hablando, el caso de Héctor Pedro Rohr, seguramente sus competidores puede haber ocurrido en muchos, lo mismo de que hayan arrancado tal vez sin tanto trabajo desde chico. Tal vez en ese sentido se lo cuidaba menos al boxeador en aquella época, digo, a la hora de recibir los golpes, del cuidado que puede tener. ¿Es así o no es tan así? No, se lo cuidaba igual. ¿Sí? El hombre que entrenaba al boxeador estaba permanentemente con él y sigue estando con él. Sí. Es una cuestión de criterio sobre cómo trabajar en el gimnasio, Claro. y todo va evolucionando. Es un tema discutible, ¿eh? Lo que yo opinaba con respecto a las piernas y con respecto al cerebro es un tema discutible, todo tema es discutible, nada tiene la absoluta verdad, pero es digno ponerlo en el tapete porque muchas veces uno se encuentra con gente con condiciones que no llegan, y entonces comienza a atar 1500 cabos y deja de lado bastante el aspecto formativo. Claro, es verdad. Y en el caso de los deportistas que crecen así repentinamente, como usted decía también un poco, se alcanza la gloria muchas veces, después, no sé si pasa solo en el boxeo, pero a veces creo que en los deportes individuales queda esto un poco más expuesto. El trabajo que hoy tal vez es un poco más exigente en ese sentido desde lo psicológico, digo, ¿cómo se prepara un deportista a veces, no? Hoy creo que eso se trata de tener más en cuenta, me da la impresión, a veces no ocurre igualmente, digo porque un boxeador llega a lo más alto del podio, esto justamente, y después cuando las cosas no salen, a veces es difícil que las personas que puedan acompañarlo en ese momento difícil, ¿no? Y terminan a veces, lamentablemente, desde lo deportivo, por supuesto, no muy bien acompañados. Esto a veces frustra mucho, ¿no? Era los famosos amigos del campeón. Exactamente. Es una frase tan, pero tan real, los famosos amigos del campeón. Lo sufrió hasta el propio Monzón. Así Claro, que ¿quién no lo van a sufrir otro tipo de boxeadores? Claro, totalmente. Bueno, Los amigos del campeón están en todos los niveles, en todos los niveles. Lamentablemente, en el otro deporte masivo, en el deporte masivo que es el fútbol, también se cometen groseros errores formativos. Y entonces vos tenés que apreciar al jugador por lo que hace en la cancha, pero mucho más a veces por lo que hace fuera de la cancha, que no le sirve como ser humano, ni no le sirve tampoco para trascender. Son glorias efímeras. En cambio, estos chicos que comenzaron a trabajar duramente, humildemente, guiados, entonces llegaron a niveles o etapas que ni siquiera tenían pensado cuando arrancaron. Y un poco eso también, Hacia el ser humano, hacia el hombre. Un poco eso también, pinta las diferencias que, como usted bien decía hoy, de la actualidad con aquella época. Yo creo que, volvemos al caso de Héctor Pedro, yo creo que él en ningún momento se planteó como objetivo llegar hasta donde llegó, simplemente que por una cuestión de convicción, de trabajo, de gusto, fue practicando el deporte, lo fue haciendo con toda la pasión y llegó a donde llegó. Hoy creo que las cosas me parece que empiezan al revés. Como bien usted decía, por ahí los pibes se plantean un objetivo ya desde arranque, desde que empiezan a practicar un deporte. Exactamente, y empiezan a practicar el deporte, automáticamente quieren pasar al profesionalismo sin haber hecho una carrera de aprendizaje y haberse curtido. En el caso del boxeo, arriba del ring, es muy importante curtirse arriba del ring, pero muy importante porque en el amateurismo enfrentás a todo tipo de rivales. Claro. A todo tipo de rivales. Sí, hoy por hoy es más resultadista, ¿no? Se importa más el resultado que totalmente de acuerdo que cómo contigo. se consigue. Bien, Sí.
Para la gente que se sigue enganchando en nuestro programa, en Apasionados, estamos charlando con Fernando Enrique Páez, periodista deportivo, que siguió en su momento también, de alguna manera, la campaña del boxeo con Lorenzo Rica. Yo le iba a preguntar, esto no lo hablamos, pero yo no me animo realmente a hacer esto de relatar boxeo porque nunca lo hice, pero quería que, aunque sea, no sé, 20 segundos, Fernando nos regale 30 segundos de lo que, si nos volvemos 30 años atrás, ¿no? 30, 35 años atrás, ¿cómo era el comentarista? ¿Cómo era el comentario de una pelea, por ejemplo, a ver, llevándolo a Héctor Pedro Rohr con el zurdo Fernández, el santafesino? Bueno, llevaba, por ejemplo, Lorenzo llevaba el ritmo de la pelea, sí, llevaba marcando los tiempos y los golpes, se hacían acotaciones de 5 segundos, 10 segundos muy cortas, y te quedaba para el comentario 30 segundos, entre raro y raro, a lo sumo 1 minuto que tenías que sintetizar. Tenías dos posibilidades, uno el aspecto técnico y el otro el cuadro general de la pelea, que estaba muchas veces dado por la fe y el entusiasmo de uno y la digamos, endeblez del otro. Claro. Yo le hice un poco de trampa, le nombré a Juan Carlos Fernández, al zurdo Fernández, porque lo está escuchando, si no me equivoco, en este momento, lo tenemos en línea también, desde Santa Fe, a Juan Carlos Fernández. ¿Es así? Darío Krapp lo saluda, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bien. Buenas noches a todos, un saludo muy cordial. Gracias por haberme llamado. Bueno, Juan Carlos, no sé si pudo escuchar algunos segundos ahí el comentario de nuestro colega Fernando Páez, que en su momento, bueno, era el comentarista de LT14 aquí en Paraná. No sé si lo pudo escuchar. Sí, escuché algo, escuché lo último. Que dijo, bueno, un saludo para él, mi respeto. Y lo mismo verdad, para vos. Que ¿Lo pudo ver, Fernando, a Juan Carlos en alguna pelea? Sí, por supuesto. ¿Qué recuerda? Ese era un boxeador completo. Este señor gracias. era un boxeador completo. Sí. Gracias. Bien, Santa Fe es una provincia, ¿no? Que, bueno, vaya si le... No, pero, perdón, Sí, quiero hacer una aclaración. a ver. Yo de las 70 peleas que hice en amateur, y alrededor de 50 hice por la zona de Entre Ríos, por eso yo te decía el otro día que tengo un cariño muy especial por la gente de Entre Ríos. Me recibieron siempre bien y tengo los mejores recuerdos. Y de profesional, bueno, no combatí mucho, en total 8 peleas hice entre amateur y profesional con Portela y 3 con Rohr. 2 hicimos en Paraná y otra acá, pero siempre me recibieron bien en Entre Ríos. Tengo recuerdos muy gratos de todo, tanto el periodismo como el público, por supuesto. Qué bueno, qué bueno. Ahora vamos a seguir charlando con Juan Carlos. Solamente, Fernando, quería que, bueno, pueda saludarlo también, de alguna manera. Y la verdad que, por supuesto, agradecerte en mi persona, pero en nombre de todo el equipo, por supuesto, aquí con Gaby, con Eli, con Julián, con Andrea, con por supuesto todo nuestro equipo, con Mario aquí en los controles, porque de alguna manera queríamos hacer este puntapié inicial para recordar lo que fue la historia, la leyenda de Héctor Pedro Rohr, el dinamitero, y creo que vaya si lo estamos cumpliendo, realmente por lo menos nosotros estamos muy contentos, la gente así lo está marcando también, y agradecerte realmente, Fernando, por este contacto, por todo lo que nos aportaste. Realmente nos llenó de emoción por momentos también tu relato en cuanto a lo que te tocó vivir, y lo tomamos como propio, por supuesto. Así que desde ya, muy agradecido, Fernando, por este contacto realmente que has tenido con nosotros. Por favor, ha sido un verdadero gusto, un abrazo fraternal a todos y cada uno, y al hermano de Héctor Pedro, uno muy, muy especial, el nombre de quien hoy es homenajeado por ustedes muy, pero muy bien. Buenas noches para todos y quedo a disposición. Perfecto. Gracias, Fernando. Hasta luego, Fernando. Bien, bueno, ahí estaba Fernando Enrique Páez, periodista deportivo de dilatada trayectoria, justamente charlando y analizando aquella época, ¿no?, de los 80 con la presencia de Héctor Pedro Rohr. Juan Carlos, bueno, ahora agradecerle a usted nuevamente. Estamos, por supuesto, al aire desde la hora 20 con Apasionados aquí en Valle María. Y como le decía hoy fuera de micrófono, ¿no?, para nosotros es de alguna manera volver a lo que fue la gloria deportiva que tuvo esta ciudad, que tuvo Valle María, como el caso de Héctor Pedro Rohr.
Por eso agradecerles también que haya aceptado esta charla con nosotros y pedirle de alguna manera si nos puede describir lo que fue deportivamente para usted enfrentar a Héctor Pedro Horror en su momento. Para mí fue un honor, porque realmente el muchacho que realmente era envidiable la cantidad de gente que arrastraba, porque no nos olvidemos de que llenar el Estagüe era una cosa en profesional, pero él aún en amateur ya llenaba el estadio. Claro. O sea que en Aldea Valle Mañana no quedaba nadie, iban a todos verlo al ruso. realmente un verdadero honor para mí. Dentro de todas las figuras que enfrenté, una que yo destaco siempre, aparte tuve una amistad hablando con él fuera del boxeo, porque lo que realmente el boxeo logra normalmente no logra enemigos, al contrario, amigos. Yo ahora, gracias a la tecnología, estoy conectado con gente que peleamos hace más de 30 años. Le doy ejemplo: Violín Salgado, campeón argentino sudamericano, tuve la suerte de ganarle en Paraná, o sea que yo me sentí un poco local. Sí. En Paraná, así que muy contento con que ustedes me hayan convocado. Y bueno, y de Héctor, que tengo que decirle, como escribió bien feo, yo, para mí un gran boxeador y mejor persona todavía. Era un muchacho humilde, que por ahí le tocó bailar con la más fea, y un poco, esto es así, un poco lo dejaron solo cuando hubo más alto llegada y el golpe es más fuerte. Seguro. Cuando cae el golpe, y yo creo que estuvo solo, por eso lamentablemente concluyó su vida como bueno, una verdadera pena, pero bueno, ahora que va a hacer con los buenos recuerdos, y bueno, y agradecerle a ustedes y felicitarlo por hacer un homenaje a un hombre como él, y que es un orgullo para toda la zona, que lo recuerden. Es muy bueno porque a mí, ¿cómo le podría decir? A mí también me llega ese homenaje, ¿me entendés? Seguro. Porque yo fui parte de su carrera, entonces para mí es realmente un honor, un halago, y ya te vuelvo a repetir, está muy bien, chicos, sigan así. ¿Sabe que Juan Carlos, ayer yo le comentaba que, bueno, por Messenger me comuniqué con Juan Carlos Portela, también su rival, que bueno, por algún inconveniente físico no pudo estar al aire, pero nos dejó muchos mensajes. Y bueno, y él me comentaba algo similar a lo que me está diciendo usted, hablando del gringo, del ruso, ¿no? Como lo reconocían ustedes a Héctor Pedro. Y me decía, nos terminamos haciendo muy amigos. Yo le decía, ¿cómo puede ser? Después de estar ahí pegándose continuamente, enfrentándose, ganando una, perdiendo otra, se puede ser amigo. Pero es así porque vos me estás describiendo lo mismo, Zurdo, te vamos a decir así porque así te conocían todos, ¿no? Zurdo Fernández. Sí, por favor. Y bueno, a mí Zurdo me catalogó un hombre de ustedes también con Torretonaño, Martín Bustamante. Él me empezó, cuando empezó a programar las peleas mías, él me puso Zurdo Fernández. Claro. Don Martín, mejor recuerdo para él. Mira. Y sí, en verdad es así, porque yo creo que, si bien es cierto, sobre el cuadrilátero, eran batalla realmente, pero uno está con la adrenalina ahí, bueno, pero después bajando el ring, uno se hacen una amistad, como te podría decir, la comparo salvando la diferencia, ¿no es cierto? Porque nunca estuve en una guerra, ¿no? Pero debe ser como haber compartido en una guerra y después en la vida normal, esa amistad yo creo que dura para toda la vida. Claro. Porque realmente eran guerras que subíamos arriba del ring. Seguro. Pero uno lo hace sin rencor. La adrenalina que te lleva a ganar, sea como sea, y bueno, pero siempre estamos con los mejores recuerdos. Seguro. Hoy, Juan Carlos, recién nosotros en esta charla que teníamos también con el colega Fernando Páez y aquí nuestros compañeros en estudios, nos recordábamos el hecho de que hace 30 años atrás, por un lado, la movilidad para la gente de las aldeas no era la misma que la que podemos contar hoy, la tecnología otro tanto. Entonces, me imagino para ustedes, a eso va la pregunta, Juan Carlos, hoy es muy fácil porque uno googlea rápidamente, va a YouTube y puede encontrar videos de cualquier boxeador. Pero en esa época, te decían, Juan Carlos Zurdo, te toca pelear con Héctor Pedro Horror, y vos tenías que enfrentarlo y no tenías ni la más pálida idea de quién era Héctor Pedro Horror. ¿Cómo se preparaba una pelea? Medianamente, siempre el famoso primer round de estudio. Bueno, tratar de a ver en qué se equivoca,
Y más en la categoría nuestra, que viste que ninguno pega despacio ahí. Claro. Pero sí, en verdad, sí. Y lo que se extraña también es como, bueno, eso es la raíz de la tecnología, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo te podría decir? Yo no veo, por ejemplo, hoy por hoy, para ver una pelea con 5 o 6 mil personas en un estadio, es muy difícil. Tenés que hacer una pelea por un título del mundo, por así decirlo. Tienes que pelear con Maidana. En cambio, en esa época nosotros era normal meter esa cantidad de gente, porque no había tanta televisión, ¿entendés? El fanático quería ver boxeo, iba a presenciar, tenía que ir al estadio sí o sí. Claro. Pero bueno, también la otra que nos jugaba en contra, si bien es cierto, mucho público, digamos, las bolsas eran más o menos redituables, pero nosotros en esa época, hoy por hoy, hubiésemos ganado mucho más plata. Seguro, seguro. A raíz de televisión, todo vos te imaginas que el ruso era campeón argentino, sudamericano, y en ese momento estaba 10º en el ranking del mundo. Y lo habían puesto temporariamente, pero estaban entre los 10 mejores cruceros del mundo, ¿entendés? Claro. Hoy por hoy, Qué buen dato, sí. en lugar de pelear con Zurdo Fernando, estaría peleando con un yankee o un francés o un inglés, Claro. ¿entendés? Qué bárbaro. Pero bueno, son los tiempos, hay que respetar Seguro. los tiempos de cada uno, ¿no es cierto? Totalmente, pero además, Juan Carlos, creo, ustedes se prestaban mucho en el sentido de lo que se brindaban dentro del cuadrilátero, me parece, que a veces no pasa hoy en día esto, porque todo pasa a ser más comercial, pero ustedes, digamos, y lo decía el propio colega hace un ratito, dejaban todo dentro del cuadrilátero y esto a la gente obviamente la llenaba y pagaba seguramente gustosa una entrada para ir a verlos. Sí, sin ninguna duda, porque aún perdiendo y ganando la gente salía conforme, ¿viste? No, sin ninguna duda, esa satisfacción que teníamos de estar tan cerca de la gente, ¿viste? Y a la vez tanta gente, tanto compromiso que tenía arriba del ring, bueno, que no había otra que dejar todo lo posible por ganar. Hoy el festival de boxeo en la Federación Argentina de Boxeo, título argentino, estuve viendo el otro día, había 300 personas, o sea, en amateur metíamos 10 veces más. Nosotros, por eso te digo, es como que la gente lo disfrutan por televisión a lo mejor, y por eso no va tanta. Bueno, pero la televisión económicamente está salvando el boxeo también, ¿no? Se vivía de otra forma, y además un poco lo decía Fernando hoy, que los boxeadores también tenían carisma, digo, que hoy por ahí es más difícil de encontrar en los pibes más jóvenes, lo hablábamos hoy con Fernando. Sí, es cierto. Yo quería preguntarte, Juan Carlos, si no pensás que también el hecho de que el deporte en sí haya cambiado y todo esto que vos venías mencionando también no ayuda a que la gente un poco se haya alejado del ring. ¿Cambiado en qué sentido? Disculpame. Y en el sentido de que el deporte en sí hoy es más comercial, como lo hablábamos recién con Fernando Páez, importan más los resultados, hacer una carrera rápida y obtener buenos resultados antes que vivir el deporte en sí, como en su momento lo hacían ustedes. Sí, por supuesto, sí, puede ser también, sí, puede ser. Y fíjate, yo te cuento una anécdota cortita. Yo cuando peleó en Santiago del Estero una vez, en el 79, no creo que fue, o no, 81, y combato con el campeón argentino y sudamericano, que era medio pesado, porque yo era medio pesado, que de vez en cuando peleaba, por eso no peleamos nunca por título con Ror, porque él era campeón, los cruceros. Yo era chico para esa categoría, pero subía unos kilos y peleaba, bueno. Y en el club estudiante de Santiago del Estero, en el estadio de fútbol, digo, 7.500 personas, y peleaba con el puntano Abel Celestino Bailones, que en realidad era de San Luis, pero estaba radicado ahí en Santiago, y toda la gente por adelantarlo a él. Pero cuando dieron el fallo, empate, estuvimos con manazas y todo, bajando, meternos abajo del ring, porque volaban botellas, sillas, porque la gente lo notó como un robo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí. Habían ido a alentar al ídolo de ellos, pero a la vez no les gustaba la injusticia. Claro. O sea que injusticia hubo siempre. Acá vos también ves en Estados Unidos, digamos, la esencia del boxeo mundial, y sin embargo hay fallos que, ay Dios querido, son robos totalmente, ¿viste? Pero eso existió siempre. Pero sí, puede ser que haya cambiado el comercial, pero comercial fue un poco siempre, ¿viste? Nada más que no se notaba tanto como ahora. Claro. No se notaba tanto como ahora. Ahora
sabes cómo es todo. Publican continuamente, o sea, no puede dejar de verlo nadie. En cambio, esa época se escondía un poco muchas cosas, pero era un poco comercial también. Juan Carlos, de paso aprovecho para hacerte llegar el saludo. Acá me está haciendo seña del otro lado del hermano de Héctor Pedro, de Alfredo Horror, que está acá con nosotros también acompañándonos y te saluda. Bueno, un gusto y gracias y un abrazo. Bien. Un abrazo. Le quería preguntar, Juan Carlos, ahora por su actualidad, bueno, ¿tiene alguna relación con boxeadores en este momento? Sé que un sobrino, si no me equivoco, ¿no? Claudio Fernández. Exactamente, sí, se retiró el año pasado. Sí, mi hermano, boxeador, también, mejor que yo, hubo varias peleas que hizo ahí en Entre Ríos, también peleó con Ricardo Vivas, bueno, falleció lamentablemente a principios de este año. Y ese es precisamente el papá de Claudio Fernández, el que le había pasado. Sí, varios sobrinos combatieron. Y bueno, yo trabajo en la municipalidad, siempre trabajé, estoy a un año de jubilarme, y tengo una vida tranquila. Tengo en vigencia la licencia de director técnico, porque por ahí mi hermano que tiene gimnasia de Tomé me pide que le vaya a atender a algún pibe, pero no tengo gimnasio, tengo un horario que no me permite. Me ascendieron, soy supervisor, pero no puedo cambiar de horario, o sea que de 2:30 a 6:30 de la tarde, es un horario medio malo, digamos, para abrir un gimnasio a las 7, a las 8 de la noche. Claro. Entonces, estoy contando día a día lo que me falta para jubilarme, que quizás no sea un año, un poco menos, para dedicarme a lo mío, lo que me sigue gustando, que mientras me dé la salud, poder hacerlo. La verdad que bueno, nos pone contento también que esta excusa haya servido para que usted también, como decía, vuelva a recuerdos de aquella época, de alguna manera también lo dignifican, lo hacen grande a lo que tiene que ver con aquella época. Sé que se habían comunicado hoy con usted algunos, ¿no? Alguna persona que muy del boxeo. Que empezamos, te nombro uno porque creo que la gente lo va a ubicar mejor. Empezamos de amateur juntos, después una vez de profesional fuimos a pelear a Trelew, Chubut, y él hizo contacto. Yo, como ya trabajamos en municipalidad, y él se radicó allá en Trelew, Chubut, y seguimos siendo amigos, eso también gracias a la tecnología, porque hacía unos años que no lo veía, y compañeros de gimnasio y amigos personales, y que es el papá de Luca Matisse, el actual campeón del mundo, que es Mario Matisse, que hoy también me estuvo comunicando y que lo estaba escuchando. Mira vos, así que son cosas muy gratas, muy lindas. Seguro. El boxeo, yo, dentro de todo, siempre digo, ¿no? Que quizás me dio más el boxeo de lo que yo le di al boxeo. Porque a lo mejor no tuve la conducta que tenía que tener como profesional, o sea, no como profesional, sino como atleta, digamos. Claro. No me cuidara más, pero estoy muy, muy feliz por lo que me dio el boxeo. Bien. Mucha gente amiga. Fíjate vos, te doy un detalle. Tengo amigos, hoy los hijos mayormente, porque de chico me voy a ver, amigos que hice en Paraná, que estamos en contacto continuamente, un chico de la Guelfa que boxeó hasta hace unos años atrás, de Paraná. Bueno, toda esa gente amiga le hice con el boxeo, digamos. Yo peleé a Paraná y ellos como público, y después terminamos, como siempre lo doy con toda la gente, terminamos siendo amigos y seguimos a través de los años, aún después de los hijos. Eso, esas cosas lindas de que no hay ningún dinero que lo compre. Seguro, y todo esto que está diciendo habla un poco, si bien uno no lo conoce obviamente personalmente, pero ha nombrado muchas veces la palabra amistad, y sé bien, porque lo charlamos un poco, que ese es un poco el recuerdo que tiene también de Héctor Pedro Horror, ¿no? Porque más allá después de sus peleas, ustedes se mantuvieron en contacto y hasta los últimos días prácticamente, ¿no? Porque me contaba por ahí alguna anécdota también. Estábamos por viajar, sí, cuando nos habíamos enterado de eso con su antiguo técnico, que era Emilio Olguero, que lamentablemente también no está con nosotros, y Jacinto Fernández, precisamente, que era compañero de gimnasio de él. Y después nos enteramos, bueno, hasta el desenlace no pudimos ir, pero me hubiese gustado. Sí. Y te digo más, yo tengo sacar unos días de licencia, y le dije a mi señora, no quiero ir a Córdoba, no quiero ir a Mar del Plata, quiero pasear por Entre Ríos, me encanta los paisajes, así que dentro de 2 semanas
ande viajando para allá y voy a pasar por Aldea de María. Te esperamos por acá, Te esperamos por acá, Bueno, Juan Carlos, si andas cerca. Véngase Sí, que sí. tenemos lugares extraordinarios para visitar. Yo sí sé que lo tienen, por eso te digo, no estoy tan lejos. Quiero ir acá cerca, aparte de lugares que me gusta, y gente muy acogedora, como fue siempre. Mi madre era entrerriana también. Nos hacen llegar una pregunta para usted, que dice, Sí. Eliana me dice el mensaje, uno se ponía muy nervioso viendo la pelea de Héctor. Ustedes como protagonistas, ¿qué sentían al momento de subir al cuadrilátero y qué sentían al enfrentarlo a Héctor Pedro Horror? Mira, como siempre cada pelea, o sea, yo digo que todo lo que puedas sentir, la adrenalina y todo, lo encontrás, yo al menos, en los momentos previos, el combate, el masaje, el vendaje, todo eso. Ahora cuando subí arriba al ring, bueno, la gente que se acuerda de mí, que me vio pelear, sabe que así, que yo no, trataba de no, en ningún momento me puse nervioso, o sea, sonaba la campana y era como... Se olvidaba. Exactamente, me olvidaba todo, trataba de hacer lo mío. Y la adrenalina, por supuesto, está. Y normalmente en las peleas de nosotros nunca no hubo sangre. Cosa que es rara, por ejemplo, yo tengo memoria también de una figura que fue de ustedes de ahí de Entre Ríos, que era el bombardero federal, Sí. que era Juan Domingo Suárez, que era el niño mimado de ese momento de la época del 80, del Luna Par. Inclusive tuvo posibilidad de pelear por todo el mundo, era un boxeador fabuloso. Y bueno, peleamos 2 veces, yo en Red de Cordobesas y de Mar del Plata. También eran peleas que sabía que, fíjate que las 2 veces salimos empatados, ganamos 1-1, pero yo le gané por nocaut y él me ganó por abandono. O sea, ahí los jurados estaban de más, te podían ir a tomar mate. Sabía que la pelea no terminaba, una terminó en el quinto y la otra en el cuarto. Mira vos, mira vos. Eran peleas que realmente que vos sabías de que cada golpe que arrojaba, si no daban el blanco, podía venir a contra y no tener posibilidad de levantarse. Y con Héctor Pedro Horror, ¿recuerda las peleas? ¿Cómo le fue? ¿Cómo eran también? Sí, por supuesto. Héctor Pedro, bueno, la primera empatamos ahí en el Chagüe y bueno, después hizo la revancha y bueno, le gané por punto. Y acá en Santa Fe, una pelea pareja también, pero logré meter un golpe y tuve la suerte que justo, mirá lo que te digo, la suerte que se le abriera el pómulo a Pedro, y se le separó la pelea al médico y gané por nocaut técnico. Pero fueron todas peleas parejas. Eso fue el 10 del 10 del 85. Exactamente. Mira vos, ahí tiene el dato, claro, acá lo tiene Julián muy bien de la página web. Esas son las cosas de la tecnología, ¿no? Que no llevan ahí el tiempo y queda todo registrado. Así que la verdad que... Fue nocaut técnico en el sexto round. Eso es el 10 del 10 de 1985. Qué bueno. La verdad que volviendo con la memoria, ¿no?, a esa época. Yo de paso quiero aprovechar, porque creo que nos está escuchando por la web, si no, quiero que usted le haga llegar el mensaje a Claudio, a su sobrino, porque a través de Claudio lo pudimos contactar. Así que esto también, gracias a Claudio, nos pudimos poner en contacto con usted y nos dimos el lujo de escucharlo. A Juan Carlos el Zurdo Fernández, uno de los rivales, junto con Portela, junto con el rosarino que se me fue ahora el apellido, Cambiaso, creo, ¿no? Cambiaso. Sí. Bien, otro de los nombres por ahí más tradicionales para que la gente no esté escuchando. Seguramente algún memorioso me debe estar ahí recordando algún nombre. Memorioso y viejo como nosotros. Pero bueno, la verdad que, no sé, yo en realidad, a pesar de, tengo 37 años, pero disfruto de estas notas, de estos recuerdos, porque es lo lindo que tuvo, ¿no? En su momento la disciplina. Para la ciudad, obviamente, fue el máximo deportista hasta el día de hoy. Como charlábamos hoy con Andrea, con nuestra directora, mucha gente conoce a Valle María por Héctor Pedro Horror. No es un dato menor. Exactamente, por eso lo felicitaba a ustedes por el homenaje, porque hace muy bien. Mirá, acá nosotros hace unos años, bastante, había un programa, Luis Mino, un periodista que tiene que conocer, tenía un programa que se llamaba, te recuerdo, algo así, ¿viste? Bueno, y él tenía un eslogan que decía que no sabe dónde viene, no sabe a dónde va. Y hablaba todo de
cosas pasadas en Santa Fe. Y es lindo recordar, yo lo recordaba hace años y ahora aún sigo recordando, por ejemplo, no de mi época, sino de otra más atrás. Realmente nosotros los argentinos tenemos que estar orgullosos de muchas cosas, de muchas cosas, y entre ellas, pues saber que nos dejaron muy bien a todo el resto del mundo. Seguro, seguro. Y es bueno recordarlo, y que chicos jóvenes como ustedes lo hagan, me parece genial, los felicito. Bueno, la verdad que se nos va el tiempo, pero nos quedaríamos toda una noche charlando. Pero con esto que nos dijo, con este anticipo, lo vamos a tener que esperar, no solamente aquí en el balneario, sino, porque no, en el piso también, en alguna charlita ahí nos va a acompañar. Y vamos a poder charlar, seguramente estamos en contacto ahora a través del teléfono también. Y la verdad que crea que realmente es así, lo disfrutamos, a su palabra, el recuerdo también del periodista Fernando Enrique Páez, de Edgardo Comar, gente que los vio y que bueno, nos trajo de alguna manera aquellas anécdotas, aquel clima que se vivía en los 80 con el boxeo aquí en nuestra zona. Así que le agradecemos en nombre de todo el equipo de apasionados aquí por FM Eclipse de Valle María esta nota, estas palabras, y de verdad que lo esperamos pronto en el balneario seguramente y aquí en la radio para seguir charlando del deporte. Voy a estar en contacto con vos. Ahora lo único que te hago una pregunta. Los chacinados con la zona de Entre Ríos, ¿se hacen tan buenos como se hacían antes? ¿Los qué, perdón? Los chacinados. Los chacinados. Sí, mejores. Que sí. Mejores. Las veces que me he quedado con las ganas, porque yo no me conocía personalmente, tengo 1,85 y yo en ese tiempo en amateur peleaban 72 kilos, o sea que no tenía un gramo de grasa. Así que te imaginás que tenía que ajustarme, ver un chorizo impresionante casero y me venían con una manzana. Ay, qué ganas la odio la manzana en esa época. ¿Con eso iban a verlo a Héctor Pedro? Bueno, aquí le digo que Cachi Ror, el hermano de Héctor Pedro, que está acá junto a nuestro operador y a la directora escuchando la transmisión, ya me hizo seña que sí, que va a haber. Así que está comprometido que va a conseguir. Ya se comprometió, ya tiene para la picadita. Vale. ¿Sí? Así que bueno. Le podemos sumar queso. Ahí le vamos a sumar un poquito de queso y seguimos con la picada. No sé si hacemos el programa ese día, pero vamos a disfrutar, de eso seguro. Bueno, vale. La verdad que... Muchísimas gracias, chicos. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias a usted por el contacto. En nombre del boxeo, gracias por el homenaje que le hicieron, el merecido homenaje a Pedro. Bueno. Le mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Ahí estaba Juan Carlos, el zurdo Fernández, el hombre de Santa Fe, que bueno, aportó la otra parte, ¿no? Escuchábamos al colega, al que analizaba un poco más fríamente lo que pasaba, la técnica de Héctor Pedro, alguien que lo vio desde la pasión también, como Edgardo Chacho Comar, siendo periodista ahora, pero en ese momento un simpatizante, y faltaba la parte del rival. El rival entre comillas, el rival dentro del cuadrilátero, pero como él decía, después perdurando hasta la amistad, que eso es lo lindo de ese deporte. Para mucha gente a veces no lo entiende así al boxeo, y bueno, y es respetable, cada uno tiene por supuesto su opinión sobre esto, pero la verdad que escucharlos a mí por lo menos me llena mucho. Y que como es un deporte, realmente bueno, es el espíritu que tiene todo deporte, que después de la competencia, por supuesto tiene que brillar la amistad como debe ser, ¿no? Totalmente. Y qué bueno que sea así, más en un deporte donde no es que se da la mano, sino que se pegan. Realmente se pegan arriba del ring. Agradecemos a la firma que nos acompañan: Prisma Digital, banda ancha, servicio personalizado en Valle María y zona, trayectoria y calidad en internet. Teléfono 499-478. Tenemos varios mensajitos, ya los vamos a estar compartiendo. Presenta Frencar, frenos en general, tren delantero, alineación y balanceo en Avenida de las Colonias 2, a 300 metros del cementerio. Horarios de atención: lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19 horas. Los sábados de 8 a 12 horas. Teléfono 499-056, celular 154-626-262. Vamos a saludar a Gustavo Dalinger, que nos está escuchando y es quien nos soplaba la pregunta ahí para hacerle llegar a Juan Carlos, que justamente nos decía, uno se ponía muy nervioso viendo la pelea de Héctor, y quería saber qué sentían ellos. Muchas gracias, nos dice Gustavo. Hermoso programa, felicitaciones. Muchas gracias a Gustavo. También vamos a saludar acá me aportaba nuestra compañera Claudia Mari, a Héctor Acosta, que hoy cumple años, es sobrino y ahijado de Héctor Pedro Ror. Muy bien, Esas cosas no son casualidades.
no son casualidades. Así que vamos a saludarlo, muy feliz cumpleaños entonces para Héctor Acosta. Me manda una foto, no, espere, ya la vamos a subir, pero le quiero mostrar a mi equipo la foto que me mandan de el tío. La vi esa foto. El tío y el sobrino, Esa- ahijado. Esa foto, en para brazos. los que conocen acá, hay una carpintería de los hermanos José y Mario Herman, que esa foto está colgada, que ellos tienen mucho material de Héctor Pedro. Y está dentro del libro de aquí, ¿no? El libro colgado que habla de la en las historia. paredes. Ahí lo tiene Eli. Creo que la vi esa foto también. A ver el nombre La del memoria libro. de mi pueblo se llama el libro y justamente acá está Adrián y Héctor. Dice, no es. Hay otra, Adrián, dice aquí. Ah, bueno. Ujú. Ah, bien. Ujú. Bueno, pero ahí, Perfecto. bueno, ese libro No, también, no. obviamente, aquí lo deben conocer todos, por supuesto, La Seguro, memoria de mi pueblo, pero seguro. habla muy bien y describen muy bien también la vida de Héctor Pedro Horror, muy lindo para leerlos también quien tenga el tiempito. Sí. Y bueno, de alguna manera se nos fue muchísimo Sí. el programa, pero era de alguna manera la idea, ¿no? De poder hacer un pequeño homenaje para quien fuera la gran leyenda del deporte de Valle María, ícono realmente en el deporte de nuestra zona, en nuestra región, diría yo. Muchas gracias por el saludo, muy bueno el programa, nos dice Héctor Acosta que nos está escuchando. También gracias a Elsa que se estaba comunicando allí, la esposa de Cachi. Nos manda fotos de una medalla. Usted me va a saber responder ahí del otro lado, Cachi. Yo le leo lo que dice la medalla, está en portugués. Campeón pesado, latino de box, mayo del 81 en San Paulo, Brasil. Del otro lado tiene el logo de San Pablo y dice Gobierno del Estado de San Pablo, Secretaría de Deportes y Turismo, Brasil. ¿Esta medalla es del sudamericano? Perfecto, ahí nos apunta que sí, que así es, que es del sudamericano, donde le ganó a Godzilla Rodríguez, si no me equivoco, ¿no? Muy bien. ¿Y qué dato daba el zurdo Fernández? Porque él decía, ¿no? Con esos números que tenía en su momento Héctor Pedro Horror, tranquilamente hoy hubiese estado peleando con algún yankee, como decía él, ¿no? Con algún británico en el primer nivel, porque llegó a estar número 10 en el mundo, en el ranking mundial. Yo la Dijo verdad que 10, no tenía ajá. ese dato. No teníamos ese dato. Pero No lo sabíamos, no la lo verdad que sabíamos. mirá vos, el dato que nos arroja Realmente, el zurdo. Vaya si... Vaya si llegó lejos y si trascendió Héctor Pedro con su boxeo. Y bueno, me quedó de todas las charlas que tuvimos, digo, lo que todos por ahí llegaron a un lugar común, que es la convocatoria y el espíritu con que se vivía aquellas veladas boxísticas, tanto en lo profesional como en lo amateur. Sí. Y bueno, un poco creo que también debe un poco para los más jóvenes servir un poco de ejemplo también, Sí. de que no hace falta tener un objetivo muy alto para llegar, sino que hay que hacer el camino con pasión, como seguramente Héctor Pedro lo hacía, y con mucho gusto, que seguramente también lo tenía. Así que bueno, eso creo que a mí por lo menos me dejó esa sensación de que Sí. todos llegaron a destacar eso, que las grandes veladas que se hacían, que lo decía Fernando, que nunca más vio el Echagüe en una velada boxística como en aquellas épocas, ¿no? Lleno. Gustavo nos está mandando una foto donde está Héctor Pedro Horror con él alzado. Dice que era muy chiquito, tenía 7 años. Eso fue en noviembre de 1980 en el patio de Margarita Denin. Y Gustavo tiene unos guantes puestos. También me manda las fotos de los guantes. Adelante de sus libritos de derecho. La verdad que... Sí, acá están los guantes. Unos guantes bordó. Así es. Con el borde amarillo. Todas estas fotos, todo lo que les estamos contando a medida de que pasen estos días y que vayan transcurriendo estos programas, porque no va a ser solamente hoy, vamos a Totalmente. seguir charlando de Héctor Pedro Horror, los vamos a ir compartiendo con todos ustedes. Y quien por ahí tenga una foto que nos quiera hacer llegar, se puede comunicar con nosotros o decirnos, mirá, tengo una foto, vamos,
le hacemos una copia. Está bueno para difundir, para que todos lo puedan conocer a esto. Totalmente, creo que faltan todavía partes para montón de charlar, protagonistas, gente que ya la vamos a estar arrimando aquí a los micrófonos. A mí me gusta escuchar también a la gente, que acompañó aquella época. Creo que va a ser algo muy lindo también poder tener alguno de esos simpatizantes que viajaban en camión, como decía aquí Julián, y que nos cuenten anécdotas que seguramente deben ser muchas. ¿Cómo era el cantito del tractor? El de Héctor Pedro Horror. Eso, ¿cómo era el cantito? A ver si alguien me lo recuerda. Hay varias versiones de esa, me parece, ¿no? Sí. Alguna era camioneta, tractor, viva el Héctor Pedro Horror, algo así era, ¿no? Esa por lo menos era una, creo. Después no sé si era esa realmente, pero bueno, escuché por ahí algunos que... Sí, esa es la más popular, la más popular, ¿no? La más popular. Camioneta, tractor, viva Héctor Pedro Horror. Sí, bueno, y la anécdota que hablábamos con Fernando hoy de que los paranaenses se jactaban después de las peleas de Héctor Pedro Horror de tener que entrar con la topadora para bueno, en una época que se comía girasole acá nomás, sobre todo los alemanes del Volga eran muy... Habría que buscar ese que vendía girasole, garrapiñal, se hacía la plata eso con la gente de Valle María. Pero realmente, bueno, yo en el caso de la familia, de familiares míos que venían desde Buenos Aires, Santa Fe, a ver las peleas de Héctor Pedro Horror, realmente ¿venían a eso? Venían exclusivamente a eso. Mis tíos, tenía tíos que eran fanáticos y cuando peleaba Héctor Horror volvemos a lo mismo, no era tan fácil acá como tomarse un colectivo, hoy en un auto estás en 4 o 5 horas. Y por eso a mí me gusta poner en contexto todo esto, porque yo recuerdo que en mi casa había teléfono, por ejemplo, y para comunicarse a Buenos Aires era toda una mañana de comunicación, no es como ahora que y eras un privilegiado, porque no muchos tenían teléfono. Había que pedir la comunicación a Buenos Aires, de Buenos Aires tenía que retornar, tenía que conectarse la central de Buenos Aires con el teléfono al cual uno quería llamar, o sea, por eso digo, hoy sobre todo promocionar un evento es relativamente sencillo, porque hay tecnología por doquier para poder hacerlo, la llegada es impresionante a miles de personas que trascienden las fronteras de la provincia, del departamento, o sea, antes realmente era de boca en boca, televisión tampoco había, los medios de comunicación eran escasos, realmente por eso me gusta ponerlo en contexto, porque yo siempre creo que lo hablamos acá con otros deportes también pasa, que no son convocantes, cuando hoy debería ser al revés por toda la tecnología y la facilidad que hay para promocionar este tipo de eventos. Sin embargo, no es así. Al ser también tan fácil el acceso, como decía Juan Carlos, por ahí, seguramente ese es el motivo. Ese es el motivo. Más mensajitos, bueno, felicitaciones, Eli, un programón, dice Fabián Jiménez. También agradecemos a Fabián que nos ha traído fotos de Héctor Pedro Horror. Las estuvimos digitalizando, haciendo un trabajo de digitalización, así que en breve también las vamos a estar compartiendo. Y otro mensaje dice, muy buen programa, felicitaciones. Sí, yo de mi parte también agradecer a muchos colegas que me dieron una mano para buscar información. Lo de Chacho Comar, no me quiero olvidar de Víctor Ludi, un chico muy joven pero que ama el boxeo realmente y que tenía mucha información, me sorprendió, siendo que es menor que yo y tenía muchísima información de Héctor Pedro Horror, conocía muy bien su historia, así que le quiero mandar un abrazo a él, lo de Fernando Pay, que lo pudimos tener al aire, y así mucha gente que nos mandaba mensajitos y que seguramente con más tiempo la próxima semana, pero como decía Celi, no va a ser el único y el último obviamente programa en el cual vamos a homenajear a Héctor Pedro Horror. Así es. Municipalidad de Valle María apoyando al deporte local. Barranco Food y Beer, un lugar preparado exclusivamente para vos. Te ofrece un completo servicio gastronómico, desde los platos más ricos y únicos hasta la bebida más fría, para compartir en familia, en pareja o con amigos. También te brinda música en vivo para que tus noches sean algo más que solo noches. En el balneario de Valle María, Barranco Food y Beer, y disfruta de un lugar diferente. El Garage Motos, toda la variedad en repuestos y accesorios, mecánica integral, en Córdoba 266 de Valle María, teléfono 499-478. Vamos con una de las últimas informaciones que tenemos, presentada por Abril Distribuciones, con responsabilidad y compromiso joven en Valle María y zona. Somos representantes de vinos, Viñas de Balbo, Nampe, Norton, Fernet Branca, Agua Ives, gaseosas Coca-Cola, Seco y Manao, cervezas Quilmes, Budweiser, Schneider y Santa Fe.
productos de Copetín de todas las marcas y gran variedad de comestibles. Entregamos bebidas a consignación para todo tipo de eventos. Teléfono 156-227-773. Estamos en Avenida Mariental 990 de Valle María. Antes de hablar de Boca y River, actualizar el minuto a minuto. Atlético Tucumán cayó ante Libertad de Paraguay, esto por el grupo C de la Copa Libertadores, jornada 7. Bueno, el 11 ideal de River y el 11 ideal de Boca te lo presentamos. Más o menos lo que el muñeco Gallardo vino ensayando los últimos encuentros, el último entrenamiento, y lo que ya mostró también ante Patronato en Paraná. Prácticamente 11 confirmado. Estará Maidana, Montiel, Sarachi y Martínez Cuarta la línea defensiva. Pérez Poncio, Nacho Fernández y Piti Martínez son los que estarán en el medio campo. Prato y Mora serán la cuota de gol para el muñeco Gallardo, mientras que Boca alinea con el siguiente esquema táctico, un 4-3-3 es un 4-4-3, perdón, es la alineación que prepara el Messi para este encuentro. Rossi en el arco, Jara, Golds, Magallán, Fabra, Nández, Barrios, Pérez, y arriba Pavón, Tevez y Cardona serían los que conformarían el 11 ideal del Messi para este encuentro, ¿no? Algunos que ya se alistan también para saber cómo va a ser esta final, que muchos dicen que va a ser un partido aparte. Patricio Lostau va a ser el árbitro que dirige este encuentro en la ciudad de Mendoza a partir de las 21:15. Tómbola Villa Guay, Agencia 1230, apoyando al deporte local. En Valle María, en calle Ramírez 357, teléfono 499-318. En Aldea Protestante, sobre Avenida San Martín, teléfono 4997-211. Contamos con Entre Ríos Servicios. Bueno, ya nos vamos a ir despidiendo, Julián. Ya nos quedamos hace rato sin tiempo. Antes de despedirnos, mandarle un abrazo y una pronta recuperación a Elian Dreiling, piloto local, que tuvo un accidente doméstico bastante complejo, complicado, que lo va a tener alejado seguramente un tiempo de las pistas. Estaban con un proyecto ambicioso este año, Elian junto con su familia, así que bueno, seguramente se va a postergar un poquito, pero confiamos en que se va a recuperar pronto y va a poder volver, así que pronta recuperación para Elian, un abrazo desde acá y que se recupere pronto. Y otra cosita que quería decir a la audiencia, que yo sé que ustedes no lo van a decir, es... ¿Qué pasó? Yo lo que quiero decir es felicitarlos a Eliana y a Darío, porque realmente todo el material, toda la producción que se hizo para tener este programa al aire hoy, que creo que fue muy emotivo para nosotros los que por ahí recordamos a Héctor Pedro Ror aquí en Valle María y en toda la región. El trabajo es mucho y realmente fueron los que le pusieron el hombro a esto y salió como salió, que creo que a todo el mundo le gustó, así que felicitaciones para ustedes también. No es que no me siento parte, pero fueron los que trabajo en equipo. Hicieron un trabajo fantástico realmente. Y mucha gente también nos ha colaborado con un montón de información y de datos, así que ese es un trabajo en equipo. Totalmente, es así. Lo sentimos así como un equipo, pero bueno, le tratamos de poner dentro de lo nuestro, por supuesto la máxima responsabilidad y lo más profesional que podamos. Creo que sí, siempre estas cosas cuando hay en vivo y cosas sorpresas que por ahí ni los protagonistas lo sabían, a veces seguramente la gente sabrá entender algún que otro inconveniente técnico, pero lo pudimos sacar entre todos, creo, y se pudieron escuchar también ellos, así que la verdad que de paso le mandamos un saludo al zurdo que siguió enganchado en el programa y me llamaba recién, creo que terminaron, Darío me dice, pero sí, más allá de quedó pensando en el Salamín también, decía que le gustaría tener el material, obviamente, de este programa. Estamos evaluando, lo hablábamos hoy con la producción,
la posibilidad de reiterarlo en el transcurso de la semana, y también vamos a ver las condiciones técnicas que nos permitan de internet hablando para poder subirlo a YouTube. Qué lindo, para qué que lindo. quede en nuestro canal de Eclipse. Totalmente. Para que la gente también pueda escucharlo. Seguramente, y alguna copia, si no, le vamos a hacer Seguro, llegar, porque seguro. me llovían las llamadas, dice, de amigos que me estaban escuchando, me agarraron en la parte final y no pudimos escuchar toda la previa, así que se quede tranquilo, Juan Carlos, que le vamos a acercar de alguna manera ese material, y aparte que va a tener que venir a buscarlo, porque ya prometió la visita, así que Julián, lo comprometiste, vos Sin duda. vas a ser el guía turístico, ya te aviso. No hay problema, no hay problema. Lo guiamos, tenemos, como le decía, lugares fantásticos para Totalmente. visitar, así que bueno, por supuesto la invitación está hecha y cuando quiera, acá será bien recibido. Bueno, cerrando el programa, adelantar nada más que mañana hay Champions. Los amantes del fútbol europeo, Barcelona-Chelsea a partir de las 16:45 se define quién va a ser el siguiente clasificado a los cuartos de final. Bueno, ahora sí nos despedimos, faltan las anécdotas de Cachito Ofteter, nos dicen un mensajito, seguramente lo vamos a tener la próxima semana a Cachito. Bien. Ahí está, vamos a tener, hay varios protagonistas Sí, que ya sí, lo vamos a sí, sentar de este lado, para que nos Seguro sigan que contando anécdotas, tenemos para más invitados. Sí. Vamos a... Sí, No, pero lo vamos fuera a no traer sirve, acá, lo vamos a traer fuera acá. no sirve. Ya lo vamos a convencer en los próximos programas, seguramente, cuando sigamos con esto. De paso, Ariel Penel será el árbitro de Racing Patronato el próximo domingo. Recién salió esto desde la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, hoy se llevó, por supuesto, gran parte del programa este reconocimiento y este recuerdo para Héctor Pedro Ror, el dinamitero, el bombardero, para los otros, pero realmente, un ícono del deporte, como decíamos, de nuestra región. Así que, por lo menos, como decía Julián, también nos vamos todos súper contentos, creo que también lo disfrutamos y esperemos que la gente lo haya hecho de esa manera también, ¿no? Ya vamos a seguir charlando y teniendo las voces de los distintos protagonistas también. Antes de irnos, saludar a Cacho Denning, que seguro nos estaba escuchando, nos aportó también un montón de información, así que muchísimas gracias para Cacho. Nos vamos entonces, hasta el próximo martes, nos vamos a despedir. El martes que viene seguimos con más apasionados, con más Héctor Pedro Ror. Bien, gracias Eli, gracias a los chicos también, y como decíamos, la semana que viene con mucho más información del deporte local, y gracias a la gente que nos escuchó hasta el último momento de Apasionados hoy. Adentro hay un volcán.